Ok, ahora sí. Buenos días, buenas tardes a todos. Espero que que vayan muy bien sus operaciones. Vamos a empezar con esta sesión. Vamos a hablar de lo que tenemos que buscar y combinación de las temporalidades. Habíamos tenido alguna sesión muy interesante y quedaron algunas preguntas que tienen que responderse y precisamente de eso es lo que vamos a hablar el el día de hoy. Entonces, antes que nada, les comento que cualquier pregunta que tengan, con toda confianza la pueden hacer y trataremos de irlas resolviendo para que todo quede muy claro, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, vamos a tratar de hacer esta sesión lo más participativa que se pueda. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza lo pueden hacer. Bueno, antes que nada, para a ver un poco y recapitular un poco lo que vimos en la sesión pasada, es muy importante lo que vemos en el largo plazo. Recuerden que independientemente de la manera en que operamos en el corto plazo, si somos scalpers, si somos swing traders, si somos de corto plazo, si somos de largo plazo, si utilizamos indicadores de comportamiento del precio, ondas Elliott, Fibonacci, lo que sea, y sin importar lo que se esté haciendo en el corto plazo, es muy importante también tratar de determinar y tratar de sacar alguna conclusión de lo que el largo plazo está haciendo. Al fin y al cabo, el mercado siempre se va a mover de acuerdo a lo que el mercado nos está dando en el largo plazo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es que no necesariamente tenemos que utilizar o que tenemos que operar lo que estamos viendo en el largo plazo. Si estamos analizando el gráfico de día, no es que tengamos que operar el gráfico de día. Si hay algunos que lo hacen, ¿verdad? Pero no es para todos, no es para todos. Para mí no lo es en específico. ¿Por qué? Porque sabemos que el mercado puede tener puede tener mucha, tendríamos que usar un stop loss muy grandes, etcétera, etcétera. Pero siempre ayuda a saber exactamente qué es lo que el mercado puede hacer. No vamos a operar. O, imagínense y pongan esto en perspectiva. Si muchas veces tenemos completa claridad con respecto a lo que el mercado puede hacer, y aún así el mercado no se comporta como nosotros lo esperamos, imagínense lo que puede pasar si no tenemos absolutamente idea, nada de idea de lo que el mercado puede hacer y lo operamos. Pues obviamente las posibilidades van a ser menores. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Siempre debemos de analizar el largo plazo, independientemente del sistema que se utilice, de la temporalidad que se utilice, debemos de analizarlo para darnos una idea de lo que el mercado puede hacer y obviamente enfocarnos en aquellos pares que tengamos mejores posibilidades. Entonces, eh, la idea siempre es tratar de operar en base en los pares que tengamos más claridad. Hay muchos operadores que me dicen y que comentan, bueno, a mí me gusta operar únicamente el euro dólar o solamente la libra yen. Si operamos únicamente un par, al principio obviamente cuando los operadores vamos empezando, pues no podemos manejar tanta información. Pero si tomen esto en consideración, si llegamos nosotros a utilizar un solo par o si nada más utilizamos un par, en ocasiones no se puede saber qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, el euro dólar ahora, con todos los problemas que se están teniendo, obviamente es muy complicado tratar de operarlo. Es muy complicado tratar de operarlo porque tiene mucha volatilidad y el mercado se mueve hacia arriba, se mueve hacia abajo sin una clara definición de qué es lo que puede hacer, de qué es lo que puede hacer. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos que notar siempre. Y eso es lo que tenemos que buscar siempre en el largo plazo, que tenga claridad, que lo que el mercado nos dice, que lo que el mercado nos diga más o menos, o qué es lo más probable que pase. Por ejemplo, el gráfico que tengo ahora en pantalla es el australiano dólar. Si nosotros tomamos el australiano dólar y vemos qué es lo que el mercado puede hacer, eh, ¿qué creen que vaya a hacer? Les pregunto, ¿para dónde creen que vaya? Perdón, se desconectó el audio, pero ahora ya lo tengo otra vez conectado. Guarden un segundo.
Ahora sí, exactamente, exactamente, el mercado va hacia arriba. Como todos ustedes lo comentan, es muy probable que el mercado continúe hacia arriba. ¿Por qué? Porque fue rechazado del nivel de soporte. Entonces, un análisis tan sencillo como esto puede ser la diferencia entre un buen resultado o un mal resultado. ¿Por qué? Porque aquí yo ya tengo al menos certeza, o no certeza, ¿verdad? Pero tengo confianza o sé lo que es más probable que el mercado haga. Y en base a eso, yo ya puedo tomar una decisión en el corto plazo. Recuerden, no estamos hablando aquí, estamos analizando obviamente el gráfico de largo plazo, pero no estamos operando en base al gráfico de largo plazo. Estamos operando, siempre estamos operando o nos estamos refiriendo a operarlo en el corto plazo. Esa temporalidad nada más se utiliza para ver qué es lo que es más probable que el mercado haga, en qué dirección voy a buscar una operación. Entonces, la segunda pregunta que yo les haría aquí es, si el mercado llega si el mercado es probable que vaya al alza, que continúe con su movimiento alcista, ¿qué tipo de operaciones van a buscar? ¿Van a vender? ¿Van a comprar? ¿Van a buscar de los dos? Exactamente. Si el mercado tiene muchas posibilidades de continuar hacia arriba, pues lo más probable lo que tiene mayor probabilidad de éxito son las compras. Es un análisis tan sencillo como esto, puede significar una diferencia muy grande en los resultados que tengamos cada mes. ¿Por qué? Porque ahora simplemente estamos nosotros operando en base a lo que el mercado nos está diciendo en el largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, es rechazado de nivel de soporte. Yo ya sé que el mercado va a continuar hacia arriba, o ya sé que lo más probable es que el mercado continúe hacia arriba. Y si va a continuar hacia arriba, si yo sé que es probable que continúe hacia arriba, pues obviamente solamente voy a buscar posibilidades de compra. No voy a ir no voy a tratar de buscar ganar en algún retroceso, porque es imposible tratarle de sacar ventaja a todos los movimientos que tiene el mercado. Mejor vamos a enfocarnos en buscar alguna posibilidad en que el mercado nos esté dando ahora y obviamente tratar de potencializar eso. Ahora, esto tampoco tiene absolutamente nada que ver con la estrategia que se utiliza en el corto plazo. Ustedes pueden utilizar indicadores, pueden utilizar estocástico. Por ejemplo, ya que hicieron este análisis, a algunos les gusta operar en base al RSI o al estocástico, por ejemplo. Vamos a poner el estocástico. Bueno, ponemos el estocástico y ¿qué es lo que se puede hacer? Ya en el corto plazo, por ejemplo, identificar aquellos momentos donde el mercado pasa de una situación de sobreventa a sobrecompra para empezar a abrir alguna operación. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una posibilidad que nosotros tenemos que tomar en cuenta siempre. Y vamos a pasar a algunas preguntas que se me han pasado. Quería que quedara todo esto bien claro antes de contestar algunas preguntas, pero si ustedes tienen más preguntas, adelante, síganlas haciendo con toda confianza, trataremos de resolverla. Comenta por aquí, me preguntaban por el correo, ya se los pasé, de todas maneras al final de la sesión les voy a pasar mi correo y el enlace donde me pueden contactar. Se ve con una tendencia alcista, pero con signos de agotamiento. Fíjense que es muy importante eso que comentan aquí. No sé en dónde es que le ves los signos de agotamiento. La realidad es esta. El mercado va hacia arriba o va hacia abajo. Obviamente es imposible pensar que el mercado va a continuar en línea recta hacia arriba, porque así no se mueven los mercados. Si se dan cuenta siempre, el movimiento es arriba hacia abajo, arriba hacia abajo, arriba hacia abajo. En muy pocas oportunidades el mercado continúa en esa misma dirección y tiene movimientos tan fuertes como este, por ejemplo, o como el que está teniendo aquí. Entonces, sinceramente, por ejemplo, ahora, agotamiento no lo veo. El agotamiento lo voy a ver cuando el mercado esté muy cerca de este punto importante o cuando el mercado esté cambiando de dirección. Por ejemplo, aquí el mercado subió. Esta parte de aquí, el mercado empieza a operar en un pequeño rango y después tiene un retroceso, pero después continúa hacia arriba. Eso no podemos hablar de agotamiento, porque agotamiento es algo subjetivo y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que debemos de tratar de eliminar nunca va a ser posible operar de manera 100% objetiva, pero sí podemos eliminar al máximo esos niveles de subjetividad para que podamos operar de una mejor manera. Entonces, yo trato de ver, ok, si el mercado está en una condición alcista, es porque fue rechazado este nivel de soporte, y lo más probable es que continúe hasta arriba. ¿Hasta dónde? Hasta el próximo nivel de resistencia. Entonces,
Ahora estamos en 1.0178, 1.0171, 1.0177. Y luego el mercado debe continuar hacia arriba hasta el 1.0728. Ok, tenemos suficiente espacio como para buscar alguna posibilidad de compra. Tenemos 550 pips para buscar alguna oportunidad de compra. ¿Qué es lo que yo hago? En el corto plazo, yo ya sé que el mercado es probable que continúe hacia arriba. En el corto plazo, lo único que se tiene que buscar es un pretexto para continuar a la compra. Un pretexto para ir a la compra. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, ahora continúe y vamos a revisar las preguntas que tienen por aquí. Creo que toca un retroceso antes de quizás seguir subiendo. Muy bien, puede ser, puede tener un retroceso. Aquí la verdad es que nadie es mago como para determinar cuándo es que el mercado va a hacer un retroceso, ni no me gusta tampoco guiarme en fórmulas matemáticas como de Fibonacci o Ondas Elliott, que te dice que ya en un momento toca el retroceso. ¿Y qué les parecería en lugar de tratar de adivinar qué es lo que el mercado va a hacer, enfocarse en lo que el mercado está haciendo? Y no operar o no dejar de operar por lo que pensamos que el mercado puede hacer. Es decir, estamos tomando o podemos tomar decisiones en base a lo que el mercado, a cómo el mercado está actuando. Si es que el mercado sale y si el mercado es rechazado este nivel importante, y también sabemos algo que anteriormente el mercado ha estado operando dentro. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿O qué es lo que es más probable que el mercado haga? Pues obviamente que se comporte de la manera en que ha estado comportándose en todo este tiempo, en todo este espacio. Entonces, eso es precisamente lo que tenemos que hacer cuando tratamos de seguir al mercado en lugar de tratar de adivinar qué es lo que el mercado está haciendo. ¿De acuerdo? Aquí, por aquí comenta, va a la zona de resistencia. Ricardo también continúa que retroceso y luego va para abajo. Eh, Capima dice 1.0219. Es la resistencia de 4 horas. Sí, por aquí hay una resistencia de corto plazo. Que al fin y al cabo es importante. Fíjense, vamos a hablar exclusivamente de alguna resistencia. 1.0219. 1.02 19. Me imagino que estás tomando en cuenta este mínimo, pero a mí no me gusta agarrar tanto los mínimos, sino me gusta la zona de mayor ocurrencia. Por ejemplo, aquí tengo este y tengo este. Aquí tomo los tres en consideración. Al fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia? Y esto es muy importante para todos los que les gusta operar o les gusta tomar en cuenta los niveles de soporte y de resistencia. ¿Cuál es la diferencia entre este nivel de resistencia y este nivel de soporte a este que tenemos aquí en medio? ¿De acuerdo? En realidad, este del medio ocasiona que el mercado tenga un pequeño retroceso, pero al final el mercado continúa hacia abajo, es decir, continúa en dirección en la que venía. Lo mismo pasa aquí. Tiene un retroceso, pero al final continúa hacia arriba. Entonces, en realidad, este de aquí es una resistencia que puede hacer que el mercado cambie, tenga una pausa o tenga algún retroceso. Pero por lo general el mercado va a continuar en esa misma dirección. Por eso es que no lo utilizo tanto. Por eso es que no lo utilizo tanto. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a seguir respondiendo las dudas. Raúl, ¿no opinas que se puede sacar ventaja siendo contrarian? Miren, yo lo que trato de hacer siempre es ir en dirección de lo que el mercado me está diciendo. Y esa es la lógica que yo estoy tratando de seguir, ¿verdad? Entonces, siempre, si el mercado va para arriba, creo que lo más fácil es tratar de que hay que continuar, hay que irse hacia arriba. ¿De acuerdo? Si el mercado me está diciendo que va para arriba, ¿ustedes para dónde creen que sea más fácil ir? Si el mercado está yendo para arriba, ¿qué quiere decir? Que obviamente es mayor la cantidad de compradores que hay o es mayor la demanda que hay que la oferta. Entonces, independientemente de lo que pase, es más probable que el mercado va a continuar hacia arriba. Es mucho, muy probable que el mercado continúe hacia arriba. Ahora, que si el mercado puede, justamente, fíjense lo que estoy diciendo ahora.
El mercado, yo estoy comentando que lo más probable es que el mercado continúe hacia arriba, pero justamente en este momento el mercado me puede enseñar una lección y puede irse hacia abajo, por supuesto, y puede llegar al nivel de soporte. Pero eso va a pasar en menor ocurrencia. Es decir, si yo analizo 10 veces esta misma situación en el que el mercado está operando de esta manera, yo sé que va a haber en la mayor parte o el mayor número de veces el mercado va a continuar hacia arriba. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Tomar decisiones en base a lo que es más probable, en base a lo que tiene mayor probabilidad, no en base a lo que el mercado puede hacer o en base a lo que nosotros pensamos que el mercado puede hacer. Exactamente. Todo es cuestión de probabilidad. Todo es cuestión de probabilidad y debemos incluir, por supuesto, la disciplina, porque nosotros necesitamos hacer siempre lo que el mercado nos está diciendo que es más probable que haga, porque siempre va a haber aquí alguien que va a decir, ok, sí, el mercado puede retroceder, o voy a buscar la venta para sacar ventaja de ese movimiento, pero les digo, la verdad no tiene caso. No tiene caso tratar de sacar ventaja de todos los movimientos que está haciendo el mercado, porque no somos adivinos, no estamos no tenemos una bola de cristal para saber exactamente en qué momento va a cambiar de dirección. Mejor paga, mejor vayan en dirección de lo que el mercado les está diciendo. Es mucho más fácil, es menos estresante, es una manera mucho más simple de operar. Dejar de adivinar, de tratar de ver qué es lo que el mercado puede hacer y tomar una decisión en base a lo que es más objetivo, que es, por ejemplo, en este caso, que el mercado continúa hacia arriba. ¿De acuerdo? Esa es mi respuesta a lo de ir contraria. Por aquí mencionan, si usan el CCI 94 con niveles 25, 225 y 225, positivo o negativo, verán que desde H1 hasta D1 aún no ha llegado al agotamiento a la compra. Sí, también con respecto al uso de indicadores, bueno, ese también depende de algo. Y fíjense, les voy a comentar algo que es muy importante. Antes yo tenía una visión exclusiva con respecto a la operación del mercado y decía o pensaba que los indicadores en realidad no funcionan. Pero les voy a comentar algo. La realidad está en que funcionan cualquier tipo de indicador o cualquier tipo de herramienta que se utilice para entrar, funciona de acuerdo a la medida en que ustedes se sienten a gusto operando. Es decir, nosotros para operar con consistencia, para tener resultados consistentes, necesitamos sentirnos confiados y necesitamos sentirnos a gusto con la estrategia que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Porque si no estamos así, si no sentimos confianza con esa estrategia, entonces obviamente va a ser muy complicado para nosotros seguirla. Y si no la podemos seguir, obviamente no podemos tener resultados consistentes. Por eso es que tenemos que utilizar aquellas herramientas con las que nosotros nos sintamos en mayor confianza. Y obviamente tienen que tener decisión o tienen que ser objetivas. Tampoco vamos a utilizar, por ejemplo, hay unos que utilizan los astros para tomar decisiones de compra y de venta. A mí eso ya, bueno, es cada quien, ¿verdad? Pero a mí no se me hace que sea muy objetivo que digamos. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con las preguntas. Si observan, en semana el precio está tocando una resistencia importante. Si pasamos al gráfico semanal, que todavía no lo actualizo, en realidad lo que tenemos es básicamente lo mismo que tenemos acá en el diario. En el diario. Entonces, creo que es muy probable que el australiano dólar continúe todavía con su movimiento alcista. Y eso es lo que yo pienso del gráfico semanal. Ah, será, un segundo. Okay. Será esperar un rebote, pues puede ser, es probable que se corrija un poco la pequeña zona de congestión de 1.0304 y yo creo que es lo más probable que haga Brauer, que el mercado continúe hacia arriba en esa misma dirección. Ha estado subiendo, entonces no tenemos por qué pensar que el mercado va a rebotar o va a tener algún retroceso. Eh, por lo pronto, dice un dicho, que el mercado nunca está demasiado alto como para dejar de comprar, o nunca está demasiado bajo como para dejar de vender.
Muchos operadores lo que tratan de hacer es esperar un retroceso, esperar retroceso, esperar retroceso, esperar retroceso, porque creen que está demasiado alto como para comprar. Pero la realidad es que no, nunca el mercado está demasiado alto o nunca está demasiado bajo como para dejar de operar. ¿De acuerdo? Llevo unos años tradeando, he tradeado con cuanto indicador hay, mi estilo se acerca mucho al tuyo y créeme, desde el día 22 de mayo he optado por esto de las resistencias y soportes, de los swings, de gráficos de 4 horas y de día, y mi trading ha mejorado mucho. Llevo un 78% de aciertos y he expandido mi capital muchísimo, créeme, no miento. Perfecto, campeón. Es que la idea es esta, la idea es tratar de operar en base a lo que el mercado nos está diciendo y dejar de lado todos esos sesgos que nosotros tenemos, que nosotros podemos llegar a tener, que porque un amigo está yendo a la compra, porque un analista muy famoso está yendo a la venta, que porque yo creo que el mercado va a tener algún retroceso, que porque ya subió demasiado, que porque ya está muy alto como para comprar en este momento, todo eso vamos a dejarlo de lado y vamos a tratar de actuar en base a lo que el mismo mercado nos está diciendo. Por eso es que primero necesitamos hacer un análisis de largo plazo para determinar qué es lo que el mercado va a hacer. ¿Qué es lo que el mercado puede hacer? Y ahora va a haber gráficos en el que ustedes no van a tener completa claridad. ¿Y saben cuál es la noticia? Que no necesitan tener completa claridad en ese gráfico porque tenemos una infinidad de pares en que nosotros podemos utilizar. Si voltean a ver en la parte de abajo de mis gráficos, van a ver que tengo muchos cruces, pero yo no es que esté operando todos esos cruces. Por supuesto que no. Yo solamente me estoy enfocando en aquellos en los que tengo mayor claridad. Y el australiano dólar, por ejemplo, es uno de esos pares que que sí estoy operando, que sí estoy buscando posibilidades de entrar porque sé que está claro, porque sé que tiene muchas posibilidades de continuar al alza. ¿De acuerdo? Pero por ejemplo, todos los pares que están acá hasta la derecha son los que no estoy operando. ¿Por qué? Porque no tienen absolutamente nada que decirme o no me siento en confianza con respecto a la manera en que el mercado se está comportando. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos ser objetivos y necesitamos analizar el mercado en el largo plazo para determinar cuáles son las cosas, cuáles son los pares que nosotros vamos a utilizar, qué es lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y cuándo no. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con las preguntas por aquí. No sound. Ah, ok, ahora sí, exacto, una semana. Tiene mucho espacio para subir, comenta Andrés, exactamente. El australiano dólar tiene muchísimo espacio para subir y les voy a decir específicamente cuántos pips tenemos hasta el próximo nivel de resistencia. 545 pips aproximadamente hasta el próximo nivel de resistencia. Entonces díganme ustedes si no tienen alguna posibilidad, si no tienen espacio como para buscar alguna operación. ¿De acuerdo? Raúl, ¿de cuántos pips más o menos se considera una zona de soporte, resistencia fuerte? Qué buena pregunta es esta. Qué buena pregunta, porque es muy importante determinar algo que es cuando se están operando en base a estos niveles de soporte y resistencia, lo que debemos de tomar en cuenta en el largo plazo es que siempre debemos de hablar de zonas y no de simples niveles. Por ejemplo, vamos a hablar de esta zona en específico, la que tenemos en 1.0728. Ustedes, ustedes la ven así y ponen o piensan que está partiendo exactamente ese pequeño rango. Pero es que si se dan cuenta, esa es la zona que yo estaba tomando en cuenta para, para buscar, para saber que el mercado ya rompió o fue rechazado de este nivel importante. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, cada vez que el mercado se acerca a un punto importante, el mercado siempre tiende a hacer un pequeño rango como este. Si lo vemos en el corto plazo, es esto de aquí. Esta zona de aquí es la que nosotros vemos. Entonces, obviamente se hace un poco más complicado operar en esta parte de aquí porque no sé si el mercado va a ser rechazado o si va a romper a través de toda esta zona. Viene de acá abajo. Viene de acá abajo y no sé si el mercado va a romper y va a continuar hacia arriba o va a ser rechazado. Y no lo sé hasta que el mercado rompa esta pequeña zona. Entonces, me preguntan aquí de cuántos pips. La respuesta es que no hay una cantidad de pips.
No hay una cantidad específica, simplemente tenemos que esperar con paciencia, ver cómo se comporta el mercado en esa zona, determinar el rango y ahora sí, una vez que el mercado rompa el rango, nosotros podemos hacer lo que sea, podemos empezar a buscar operaciones. Si rompe, como rompió este rango hacia abajo, obviamente se empiezan a buscar posibilidades de venta, pero si hubiera roto este rango hacia arriba, entonces empiezan a buscar posibilidades de compra. ¿De acuerdo? Ese es un punto importante que se tiene que tomar en cuenta. Siempre estamos hablando de zonas, siempre estamos hablando de esos rangos de corto plazo antes de empezar a buscar. Siempre, otro de los factores importantes que tenemos que tomar en cuenta es la paciencia, ¿verdad? Cuando el mercado llega a este punto importante, yo sé que muchos pensamos, ya quiero operarlo, ya quiero operar este par, ya quiero operar este par, pero necesitamos tener completa claridad antes para empezar a buscar alguna operación. Entonces, ahí es donde juega la paciencia. Yo prefiero mil veces esperarme y operar menos, pero tener mayores posibilidades de éxito en una operación. No sé ustedes cómo lo vean, pero para mí es mucho más importante tener una buena posibilidad u operar de manera más clara, con mayor certidumbre, que arriesgar algo donde no sé qué es lo que el mercado puede estar haciendo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir con las... ¿Cómo identificas entonces que la tendencia se está agotando o hay alta probabilidad de que cambie la dirección? Es muy importante también esta pregunta, porque si se dan cuenta, aquí el mercado, le voy a pasar por ejemplo el euro-yen, que está en una situación donde te voy a dar respuesta a esta pregunta con mucha claridad. Si se dan cuenta, si se dan cuenta, el mercado aquí del euro yen está básicamente en la misma situación que el australiano dólar, ¿verdad? El mercado fue rechazado de este punto importante, lo más probable es que el mercado continúe hacia arriba y justamente ahora yo voy a buscar posibilidades de compra. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el mercado está en una condición alcista y lo más probable es que el mercado continúe con su movimiento alcista. ¿Cuál es el siguiente paso? Buscar en el corto plazo y ver de qué manera se está comportando. Bueno, aquí ya estamos en el corto plazo y me preguntan que, cuándo es que el mercado, está teniendo una pausa. A ver, ¿cuándo es que la tendencia se está agotando? Yo ya sé que el mercado está en una condición alcista. Yo sé que voy a buscar posibilidades de compra. Lo que voy a hacer es esperar que el mercado retroceda un poco a este punto y empezar a buscar posibilidades de compra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el mercado rompe? ¿Qué pasa si el mercado rompe este nivel hacia abajo? Si el mercado rompe este nivel hacia abajo, entonces yo voy a saber, ¿ok? Lo más probable es que no siga en esa misma dirección. El corto plazo no concuerda con lo que me está diciendo el largo plazo. Entonces yo ya sé que tal vez la tendencia se está agotando y no sea tan confiable buscar alguna operación aquí. ¿De acuerdo? Tal vez ya no sea tan confiable buscar alguna operación aquí. Eh, Me pregunta, ¿podríamos ver nuevamente el gráfico diario del euro-yen? Por supuesto. Aquí está el gráfico diario del euro-yen. Tenemos que el mercado fue rechazado del nivel de soporte. Lo más probable es que el mercado continúe hacia arriba. Aquí tenemos una muy buena cantidad de puntos hasta el próximo nivel de resistencia. Y va a continuar en esa misma dirección. Ok. En este caso, ¿cómo se entra? Ok, ya vamos a hablar un poco de las entradas. Aguarden un segundo mientras respondo esto con rapidez. ¿Cómo le haces para hablar el gatillo? También pregunta Browers, el gatillo, el stop loss y el take profit. Ok, ya vamos para allá. Capima de 35 operaciones ha ganado 27. Por un acierto del 77%. Desde el 22 de mayo, ajá. Esto no es inmodestia. Es solo afirmar lo que dice Raúl. El estilo de este es lo mejor que he visto. Ajá. La idea siempre es tomar en cuenta lo que el mercado está haciendo, Capima. La idea también es algo muy importante y más con respecto al porcentaje de aciertos. Otro punto importante que ustedes tienen que analizar en cada sistema de operaciones, en cada estrategia, es obviamente el acierto es muy bueno, pero para mí que es mejor o para mí que es más importante
el promedio de ganancias, el promedio de cuánto en promedio ganas en una operación y cuánto en promedio pierdes en una operación. Entonces hay que tomar en cuenta esas dos también, esos 12 datos importantes, ¿verdad? Comenta por aquí que usa las divergencias. ¿Viste qué clase de divergencia oculta da la libra dólar? Al fin y al cabo, las divergencias son, es más o menos un sistema, divergencia ¿con quién? ¿Con el MACD, con el CCI, con qué indicador es al que te refieres? Ok, bueno, ya me respondes, ya me respondes. Vamos a seguir con las preguntas. Podrían ver de nuevo el gráfico bueno, del euro yen ya lo habíamos pasado también. Podríamos ver el dólar canadiense. El dólar canadiense es uno de los pares que no me gusta la manera en que se está comportando ahora. No tiene, fíjense, una de las cuestiones importantes que tenemos que tomar siempre en cuenta es que tenemos que tener claridad con respecto a los niveles de soporte y de resistencia que estamos viendo, ¿verdad? Necesitamos saber exactamente qué es lo que el mercado puede hacer. De otra manera no vamos a tener completa claridad. Por ejemplo, lo que estábamos analizando con el australiano dólar, es muy claro que el mercado es probable que continúe hacia arriba porque ha sido rechazado de este nivel de soporte de largo plazo, ¿verdad? Pero si pasamos al dólar canadiense, ¿ustedes qué ven? ¿Ven claros niveles de soporte, resistencia que podamos utilizar como para tomar decisiones? Es decir, una de las preguntas que ustedes se tienen que hacer antes de operar es, ¿estaría dispuesto a arriesgar mi capital en este par de acuerdo a la claridad que veo en el gráfico? Y esa respuesta para mí en el dólar canadiense es negativa. Aquí definitivamente yo creo que hay otros pares que tienen mayor claridad, que me sentiría yo mucho más en confianza como para buscar alguna operación que en el dólar canadiense. Entonces, para responderte, el dólar canadiense lo veo ahora complicado. No, sí ha estado bajando, y como ha estado bajando, pues sí, lo más probable es que continúe bajando y tal vez llegue hasta el próximo nivel de soporte, pero no tengo claridad con respecto a esto todavía. Eh, en el 4 horas, por ahí estaban diciendo de un hombro, cabeza, hombros. Sí, por ahí se está dando, ya rompió la línea de cuello y sí es importante, pero yo preferiría eh, operar otros pares que tienen mayor claridad. FXRAR, es más importante la esperanza matemática que incluye el promedio de ganancias y las pérdidas, así como la cantidad de operaciones ganadoras y perdedoras. Exactamente. Para definir la efectividad de un sistema, para definir qué tan bueno es un sistema, se tiene que sacar la esperanza matemática. Y para sacar la esperanza matemática es una simple fórmula de el promedio de operaciones ganadas por la probabilidad de ganar menos el promedio de las operaciones pérdidas menos por la probabilidad de perder. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta siempre para, para tomar esas decisiones. En el dólar canadiense, ajá, el petróleo influye en el canadiense, sí, por supuesto, ahí en el dólar canadiense es un par de los que le llaman commodities, que tienen mucha reacción ante el petróleo. Por ejemplo, el australiano también muchas veces reacciona junto con el oro, y hay otros por ahí. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta con respecto a los gráficos de largo plazo. Siempre tenemos que tomar, o más bien operar, qué es lo que el mercado está haciendo. Pero ahora vamos a ver el corto plazo. ¿Cuáles son las posibilidades? O al menos ya sabemos que nosotros podemos utilizar varias entradas para el corto plazo. Podemos utilizar indicadores, ondas Elliott, lo que sea. Lo que sea que les convenga a ustedes, que se sientan a gusto. Yo en lo personal me baso en el comportamiento del precio, porque esa es la manera en que a mí me gusta operar, es la manera en que yo me siento en confianza. Y para ese tipo de operaciones algunas, hay algunos puntos que tenemos que tomar
que tenemos que tomar en cuenta. Antes de entrar a eso, pregunta, ¿cómo asignas las probabilidades a las operaciones en la esperanza? Para asignar las probabilidades es muy fácil. Por ejemplo, si ustedes tienen 10 operaciones, de esas 10 operaciones ganaron 6 y perdieron 4, entonces el punto 6 lo van a multiplicar por el promedio de ganancia, por el promedio de las operaciones en ganancia, y el punto 4 lo van a multiplicar por el promedio de las operaciones en pérdida. ¿De acuerdo? Eso es algo que tenemos que, así es como se saca o como se obtiene la esperanza matemática. Entonces, la idea siempre es, ya saben, operar en base a lo que el mercado me está diciendo en el largo plazo. Si yo ya sé que en el euro-yen estamos en una condición alcista, yo voy a buscar posibilidades de compra, porque sé que es mucho más probable que el mercado continúe hacia arriba. Si el australiano dólar está en una condición alcista, entonces en el corto plazo yo voy a buscar únicamente posibilidades de compra, porque yo ya sé que el mercado va a continuar hacia arriba, ¿ok? ¿Cuáles son los tipos de entrada que yo busco, que a mí me gusta utilizar? Primero que nada, yo busco lo que le llamamos presión. Y para eso, para darles un ejemplo de la presión, voy a hacer algo por aquí, denme un segundo, mientras que lo subo. Okay. ¿Qué es lo que busco con respecto a la presión del mercado? Hay algunos aspectos importantes que se tienen que tomar. Cuando hablamos de una entrada en base a presión, siempre hay un movimiento. Vamos a hablar de movimiento de compra, por ejemplo. Siempre tiene que haber un movimiento en V. En V de esta forma. Es decir, cualquier tipo de movimiento que hagan las velas, una sola vela o dos velas, tienen que ser similar a esto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando nosotros vemos un hammer, ¿qué es lo que tenemos? Un hammer, tenemos algo así, y luego tenemos una sombra muy grande en la parte de abajo. ¿Qué es lo que está haciendo el mercado? Está haciendo exactamente lo mismo que les había comentado. Primero, el mercado baja. En algún momento, la vela estuvo cerrando hasta acá abajo. Pero llegaron los compradores y le dieron demasiada fuerza, tomaron fuerza y empezaron con su movimiento alcista. Y eso es lo que genera la presión alcista. Pero aquí tenemos el hammer. Ya saben, el hammer, siempre que vean un hammer va a tener presión alcista. Que vean un shooting star o una estrella fugaz va a tener una presión bajista. Pero hay ocasiones en que la presión no está tan clara. Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta este movimiento y luego el mercado hace una pequeña sombra de la parte de abajo y en la siguiente vela, por ejemplo, tenemos algo así más o menos. Al fin y al cabo, esto sigue teniendo presión alcista. A eso no se le puede llamar de ninguna manera. Ese no tiene un nombre, ese patrón no tiene un nombre. Pero al fin y al cabo, sigue teniendo la presión alcista que nosotros estamos buscando. Vamos a analizar el comportamiento del precio. Primero el mercado baja. En algún momento estuvo hasta aquí. En algún momento llegó hasta acá abajo. Después cierra este mercado acá. Cierra esta vela aquí. Y en la siguiente continúa hacia arriba. Entonces, al fin y al cabo, estamos teniendo presión en ese tipo de patrón también. Aunque este tipo de patrón se da con 12 en dos velas, seguimos teniendo esa V que nos puede dar a nosotros una posibilidad para entrar a la compra. Ahora, si ustedes añaden esa V a otros factores importantes, también puede tener mejores resultados. Imagínense que ustedes ven esta V en un punto importante, es decir, en un nivel de soporte importante. Vamos a pasar de nuevo a los gráficos. Imagínense que ustedes ven esa V en este punto, en este nivel de soporte importante cuando tenemos una condición alcista. Es decir,
ya analizamos el mercado, que es lo más importante en el largo plazo, y sabemos que lo más probable es que continúe hacia arriba. Luego tenemos presión. Y aparte, esa presión se da en un nivel importante. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos puede dar a nosotros mayor posibilidad de éxito en estas, en estos gráficos, en este tipo de operaciones. Por eso es que nosotros tenemos que tomar en cuenta todo lo que hablamos el día de hoy, ¿de acuerdo? Ya se nos acaba el tiempo y ya para la próxima sesión vamos a ahondar un poco más con respecto a lo que vimos o lo que nos faltó la sesión de hoy, de hablar un poco más con respecto a las entradas al mercado, que es de rompimiento, de seguimiento o de retroceso. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que vimos el día de hoy? Pregunta por aquí, para determinar esos niveles importantes que mencionas, además de soporte y resistencia, ¿son realmente útiles los canales? A mí no me gusta operar en base a los canales, y les voy a dar la razón por la cual no lo hago. Por ejemplo, vamos a hablar del dólar franco. En el dólar franco, aquí pudiéramos fácilmente poner un canal. Más o menos así. ¿De acuerdo? Pero el canal, como ya lo saben, a mí lo que me gusta tratar es de eliminar la subjetividad. Y el canal lo que trata de hacer, o lo que nos dice, es que la demanda se está reduciendo a esta velocidad, cuando puede ser o no puede ser cierto. Por eso que a mí no me gusta tanto operar en base a los canales y me gusta más utilizar los niveles clásicos de soporte y de resistencia. Ahora, con respecto al corto plazo, si se dieron cuenta, también tengo algo que son los HOPS, LOPS, punto pivote. Esos niveles a nosotros nos ayudan, a mí me ayudan mucho a determinar los niveles de soporte y resistencia del corto plazo. Eso es un experto de MetaTrader. Y si gustan, me pueden enviar un correo y con todo gusto se los puedo enviar. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna otra pregunta con respecto a lo que vimos el día de hoy? Ok, parece que todo quedó muy claro. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. Muchas gracias a Vicky y a FX Street por permitirnos compartir nuestro punto de vista. Les voy a pasar de nuevo mi correo y también me pueden contactar a través de este enlace. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta que tengan, me la pueden enviar por correo. Si gustan también el experto de MetaTrader para ayudarles a graficar los niveles de soporte y resistencia de corto plazo, me avisan, ¿de acuerdo? Muchas gracias entonces a todos por su tiempo y hasta la próxima. Mucha suerte también en sus operaciones. Saludos.